Ya. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos con la clase. ¿Estás arriba, correcto? Pucha. Mami, estoy en clases. Ya. Bien. Vamos a proceder a llamar lista. Alves Padilla Laila. Alves Padilla Laila. Steven Aranda Cornejo. Presente, doctor. Araujo Correa Caroline. A ver, hay una que me pidió permiso. Ah, ya, esta es la que me pidió permiso. Cedro Brito Bianca Miranda. Cedro Brito Bianca Miranda. Choquehuanca Soldado Susana Sheila. Choquehuanca Soldado Susana Sheila. Ay, perdón. Cardoso da Silva Nicaice. Cardoso da Silva Nicaice. Colucci Pereira Caroline. Colucci Pereira Caroline. Contuliano Herrera Claudia. Presente. De Moura Silva Naihani. Presente, doctor. Díaz, no, Deza Antequera Andrea Alejandra. Deza Antequera Andrea Alejandra. ¿Está presente Deza Antequera? Díaz Flores Sara Elitamar. ¿Qué? Presente, doctor. Gutiérrez Delgadillo Jessica Alexandra. Presente, doctor. Gutiérrez Durán Brenda. Presente, doctor. Molina Méndez Salomé. Molina Méndez Salomé. Mudelau Silva Alison Marcelo. Mudelau Silva Alison Marcelo. Nascimento da Silva Rayane Damone. Nascimento da Silva Rayana Damone. Naves Bernardo Fernanda. Naves Bernardo Fernanda. Quispe Díaz Jonathan. Quispe Díaz Jonathan. Reinaga Padilla Noelia Vanessa. Reinaga, Presente, doctor.
Ya. Presente. Rebollo Jair. Presente, doctor. Ya. Rebollo Beizaga Alejandra. Presente, doctor. Rivera Araníbar Romy. Rivera Araníbar Romy. Rivero Castedo Leonel. Rivero Castedo Leonel. Rodríguez de Frías Pontes Patricia. Rodríguez de Frías Pontes Patricia. Rodríguez Gómez Ana Clara. Rodríguez Gómez Ana Clara. Rodríguez Barrios Francisco. Presente, doctor. Rodríguez Soria Paul Emilio. Rodríguez, Presente, doctor. Ya. Solís García Lucía. Solís García Lucía. Suárez Lorena. Suárez Carla Lorena. Presente, doctor. Tapia Terceros Rosa Daniela. Tapia Terceros Rosa Daniela. Vaca Pérez Katia Yanine. Presente, doctor. Villagómez Villalba Omar. Doctor, ¿Sí? disculpe que lo moleste. Andrea Deza está en el Meet, solo que no me sirve su micrófono. En el chat está escribiendo que está presente. A ver, vamos a ver. Andrea Daza. Ah, ya. Andrea Daza. Gracias por hacerme notar. Mm, mm. Villagómez Villalba Omar. Villagómez Villalba Omar. ¿Alguno de los que haya nombrado y no estén en la lista? Doctor, Susana está presente, solo que no entraba a mi internet bien. Ah, Doctor, ya. perdón, mi internet se tipo, no entraba, entonces ¿puede ponerme, por favor? Claro, ya está Susana. ¿De quién habla? Perdón. Carolina, ¿no? Caroline Colucci, Colucci, Colucci. Colucci Caroline. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Están bien sus nombres, sus apellidos, chicos? Su nombre completo está así, porque eso yo lo he armado a lo que pasaron por WhatsApp primero. Doctor, yo no estoy en la lista de los 6, 7. Ya. Volney Medeiros Silva. ¿Perdón? ¿Cómo? Volney Medeiros Silva. Escríbame su nombre en el chat, por favor. Si yo lo puedo copiar. Ya. Wolney es su nombre, ¿no? Sí, Medeiros es mi apelido. Ya. ¿Alguien más? Yo igual, doutor. Jéssica, Amanda. Un ratito, perdón, se borró esto. Medeiros. Wol.
qué no se marca? Ya. ¿Cuál es su nombre? Jessica Amanda Leles Beira Craval Medeiro. Ah, ya. ¿Alguien más? ¿O alguien que haya ingresado recién? Disculpe, doctor, yo acabo de ingresar. Soy Salomé Molina. Salomé Molina. Ujú. Ya. ¿Alguien más que haya ingresado? Ya. Bien. Vamos a empezar con nuestro tema número 2. Se ve la diapositiva, ¿no? ¿Alguien más acaba de ingresar? Ya. Bien. Continuando con nuestra temática, el día de hoy vamos a ver la atención integral a los adolescentes, la primera parte, porque la atención integral abarca no solamente desde el aspecto del valor nutricional ni psicológico, sino también de los riesgos sociales, incluidos las drogadicciones y el alcoholismo. Y también dentro de la atención integral a los adolescentes vamos a estar viendo lo que es la salud sexual y reproductiva. Como contenido mínimo para esta unidad tenemos la evaluación nutricional de los adolescentes, el riesgo de embarazo y la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual. Tenemos este flujograma que está presente dentro de nuestra bibliografía oficial Quehacer Continuo de la Vida, que, bueno, primero va a entrar nuestro adolescente por admisión a nuestro centro de salud, ¿verdad? Una vez que ingresa nuestro adolescente, como en todo momento de atención en salud, se va a dar lo que es el triaje de admisión en enfermería, o por admisión o en enfermería. Una vez que se realiza el triaje, van a haber dos opciones, si es paciente repetido o si es paciente nuevo. Veamos qué pasa con el paciente que es repetido o paciente frecuente en nuestro centro de salud. ¿Requiere MAC? ¿Alguien sabe qué es el MAC? No. Ya, son los mecanismos de anticoncepción. ¿Ya? Entonces, nos preguntamos, ¿este paciente repetido requiere de anticoncepción? Si la respuesta es sí, hay que ver si requiere el cambio del mismo. Si no, vamos a seguir con el procedimiento abreviado del acceso a los anticonceptivos modernos. Esto todavía dentro de enfermería. Dentro de la enfermería van a hacer la orientación con doble protección, es decir, que no solamente va a ser para la mujer, sino también para su pareja, y el seguimiento a los efectos secundarios. Principalmente tenemos que recordar que las inyecciones y las tabletas anticonceptivas pueden generar ciertos efectos adversos en las adolescentes. Para todos los anticonceptivos se tiene que hacer efectiva la entrega de la receta para él o los métodos, sean estos el condón más el método hormonal, sean estos la píldora, los inyectables trimestrales o los de larga duración, que vendrían a ser los implantes intradérmicos o los dispositivos intrauterinos. Asimismo, hay que orientar sobre el acceso a anticoncepción oral de emergencia. Hay que registrar toda esta actividad una vez que lo hace la enfermera en el expediente clínico y fijar cita de control. Una vez que se ha dado todo este proceso, el paciente tiene que pasar por farmacia para el recojo de los condones o los anticonceptivos orales de emergencia. En caso que haya elegido un método hormonal
ya sea el dispositivo intrauterino o el implante, tiene que ser la administración intramuscular por enfermería. Si no, tiene que pasar por atención por el médico o personal capacitado para la evaluación de este método, ¿no? Porque hay que saber cuál es la condición en la que se encuentra actualmente nuestra paciente, no vaya a ser a que la administración de estos anticonceptivos nos vaya a generar alguna patología o algún desorden, desequilibrio hormonal. Ahora, si en caso nuestro paciente requiere un cambio del manejo de anticonceptivos, tiene que ir por una consulta médica de orientación, o si no requiere, también tiene que ir a la consulta médica integral, o si es un paciente nuevo, tiene que ir a la consulta médica integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí intervenimos nosotros. En la primera consulta integral tenemos que tomar el registro del peso, la talla, temperatura axilar, la presión arterial y el índice de masa corporal. Una vez que hemos tomado estos datos preliminares, tenemos que identificar el motivo de la consulta. ¿Ya? Hay que ver si está viniendo con resfrío, si está viniendo solamente por planificación familiar o cuál es el motivo que lo trae a nuestra consulta. Tenemos que utilizar la hoja de atención sistematizada del adolescente, que es de 10 a 19 años, para preguntar, verificar, clasificar y tratar de acuerdo a los riesgos de las enfermedades detectados a través de dos principales y que los dos vamos a ver. La evaluación del estado nutricional y la evaluación de los factores. Estos factores, cada uno tiene una representación y lo vamos a ver más adelante qué significa cada uno de ellos. Una vez realizadas estas evaluaciones, hay que hacer una sensibilización, información y orientación según los factores de riesgo, protección y resiliencia identificados. ¿En qué puntos? En la alimentación y la nutrición, la salud sexual reproductiva, la sexualidad, autoestima y la autodeterminación, la prevención de embarazos no intencionales, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ya sean estos el VIH, SIDA o las hepatitis virales. También la prevención de violencia, ¿sí? Al referirnos de la prevención de violencia hablamos dentro del ámbito escolar, físico, psicológico y sexual. Y ahora último que también se ha empezado a dar, que es la ciberviolencia, que es la agresión a través de redes sociales. También tenemos que hacer una sensibilización en cuanto al consumo de sustancias y el sentido de la vida. Tenemos que recordar que dependiendo de la situación que se encuentren nuestros adolescentes, el sentido de la vida que ellos perciban puede hacer que tomen la decisión o no de suicidarse. Hay que tomar en cuenta que la tasa de suicidio en adolescentes en Latinoamérica es alta. Ahora, una vez hecho todo esto, tenemos que hacer los procedimientos en consultorio, ¿no? Si hay que hacer la curación en caso de que ya se le haya colocado el implante subdérmico o la inserción de alguno de estos mecanismos de anticoncepción, ya sea el dispositivo intrauterino o los chips intradérmicos. Según a lo que tengamos nosotros en nuestro análisis, vamos a ver si vamos a derivar o referir a lo que corresponda. Si vemos que la dentición de nuestro paciente está mal, lo vamos a mandar a la atención odontológica. Si vemos que hay algún tipo de violencia, vamos a mandar a la atención psicológica, donde tiene que estar incluida la Defensoría de la Niñez, el Centro AIDA u otros especializados en atención y prevención de la violencia y preveyendo la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Ahora también nosotros si vamos a solicitar nuestros laboratorios de control, vamos a mandar al laboratorio o gabinete donde se van a hacer ya sus estudios, ecografías, radiografías, ¿no? Ya dependiendo qué es lo que ustedes van a hacer. Y si vemos que nuestra paciente ha sufrido atención o nuestro paciente de la violencia sexual, vamos a ver a la ruta crítica más adelante. Y tenemos que referir a un segundo o tercer nivel para atención especializada en caso de que en la consulta detectemos embarazos en menores de 15 años o requieran consulta por especialidad. Y una vez hecho todo este proceso, se da la salida del establecimiento. Solamente para recordar que los y las adolescentes no pueden solo transmitir el COVID-19, sino también estos están en riesgos. Recordar de la primera unidad, ¿no? Los factores de riesgo, el mecanismo fisiopatológico y las medidas de prevención para evitar el contagio también en los adolescentes con el COVID-19.
Tenemos las siguientes competencias de atención en los adolescentes. Antes de seguir, ¿hay alguna duda? No, doctor. Ya. Tenemos 17 competencias y ámbitos que tenemos que clasificarlos. ¿Ya? Vamos a tener de la competencia 1 al 4 que vamos a prestar nuestras atención a los adolescentes según las normas de calidad, donde vamos a interactuar de forma eficaz con los adolescentes, demostrando nuestro conocimiento y el desarrollo normal del adolescente, la repercusión que tiene estos en su salud y las implicaciones que tienen estos en la atención integral y la promoción de la salud. Además, vamos a aplicar en la práctica clínica las leyes y las políticas que van a afectar en la prestación en la salud integral de los adolescentes. Para todos estos primeros 4 componentes y los demás componentes que vamos a desarrollar a continuación, tienen 5 características. Tienen que ser accesibles, aceptables, equitativos, apropiados y eficaces. ¿Qué es para ustedes que una atención sea accesible? Tanto como económico como para llegar al centro o al lugar de atención. ¿Ya? ¿Solamente para llegar? ¿O en qué aspecto más podemos ver o decir que la atención que nosotros damos es accesible? Lo económico, ¿Ya? Y cuando decimos que es aceptable, o sea, ¿cuándo consideramos nosotros que es aceptable, tanto como para el personal de salud como para los usuarios en forma general? cómo se desenvuelve el lugar o con lo que te mate y todo demás que trabajar y la suficiente. Ya, o sea que aceptable es que todo lo que nos estamos desenvolviendo es, o sea, cumple con las expectativas de nuestro paciente y cumple con nuestras expectativas planteadas para realizar el momento de la atención, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Cuándo decimos que es equitativo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de que no equidad? un solo grupo de personas puedan eh, ser contribuidos con esta atención, sino que puedan ser varios. Bien, o sea, sin tomar en cuenta la ideología política, social, religiosa ni condición económica, ¿verdad? A eso nos referimos con la equidad. Y cuando decimos que es apropiado, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos por apropiado? Una consulta apropiada. Vamos chicos, participen. Este es el momento en el que se pueden equivocar y todos vamos a aprender de los errores. ¿Ya? Apropiados decimos que es cuando estos servicios que nosotros estamos brindando van a cumplir las necesidades no solamente de los adolescentes, sino de todos nuestros pacientes. Y eficaces. ¿Qué entendemos por eficacia? Doctor, eficaz quiere decir de que las necesidades del doctor, las necesidades del paciente sean cumplidas. O sea, habla de la expectativa del paciente ante la atención de su propia salud, en este caso un adolescente. Bien, muy bien. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que estas 5 características y que están aquí bien descritas, esto no se preocupen, lo van a tener en la plataforma también y está dentro del texto del continuo, es que en toda la atención que vayamos a brindar a nuestros pacientes, niños, adolescentes, mujeres en edad fértil, adultos mayores, tienen que ser accesibles, aceptables, equitativos, apropiados y eficaces. Ahora, continuando con nuestras competencias,
Tenemos que evaluar el crecimiento normal y el desarrollo y tratar los trastornos de crecimiento. Ahora hay que tomar en cuenta que en esta parte tenemos que ser aceptables, ¿no? Entre la expectativa de nuestro paciente, porque puede ser que nos llegue a la consulta un joven de 13 años y que se ha quedado en una estatura de 1,50 m y que no crece, ¿no? Y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacerles sentir que nuestra consulta es la apropiada y eficaz porque le vamos a dar solución o le vamos a derivar a un centro de segundo o tercer nivel para que sea valorado por el especialista, en este caso el endocrinólogo, ¿no? También tenemos que proporcionar la inmunización, tratar las afecciones comunes en la adolescencia, tenemos que evaluar la salud mental y tratar los problemas de salud mental. En cuanto al tratamiento de los problemas de salud mental, es cuando son contrarreferidos por los hospitales de tercer nivel. Nosotros evaluamos y diagnosticamos. Si vemos que está con un problema de depresión o un trastorno de las conductas alimenticias o cualquier otro trastorno psiquiátrico, tenemos que referir sí o sí. Algo que tienen que acostumbrarse es de que problemas complejos tiene que resolverlo el especialista, no se pongan ustedes a resolver porque puede salir algo mal y automáticamente va a ser su responsabilidad. Tenemos que también prestar atención en cuanto a la materia de la salud sexual y reproductiva, prestar servicios de prevención, detección, tratamiento y atención de las infecciones de transmisión sexual, especialmente en el VIH, en los adolescentes, porque es el inicio donde van a empezar su actividad sexual y no sabemos, ¿no? Las charlas que pueden tener entre ellos y al peligro que se exponen. También hay que fomentar los estilos de vida saludables, esto a través de la evaluación del estado nutricional y los trastornos relacionados con la nutrición. Aquellos trastornos relacionados con la nutrición pueden ser tanto con factores psicológicos o netamente físicos, ¿no? Que tengan algún problema de absorción nutricional o directamente estos sean con anorexia o bulimia nerviosa. También tenemos que tratar las afecciones crónicas, incluida la discapacidad. En este contexto tenemos que saber que ahora hay pacientes jóvenes que están siendo diagnosticados con hipertensión arterial, están también con diabetes mellitus tipo 2, ya no solamente la tipo 1, por los estilos de vida justamente, ¿no? Y los pacientes renales crónicos, hay algunos que ya nacen con esos defectos y desarrollan a una temprana edad y dializan ya durante su adolescencia. Tenemos que evaluar y tratar también el consumo de sustancias y los trastornos provocados por este consumo, detectar la violencia y prestar el apoyo necesario a la víctima, prevenir y tratar las lesiones involuntarias y detectar y tratar las enfermedades endémicas. Pero estos últimos puntos, estas competencias dentro de lo que es en la atención integral de los adolescentes, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda hasta ahora? No, doctor. Ya. Entonces, tenemos aquí nuestro componente. Nosotros vamos a tener 5 estándares, lo que nos dice el continuo de la vida. Y algunas que van relacionados de los problemas con relaciones interpersonales o bien problemas comunitarios, ambientales, organizacionales, estructurales o macroeconómicos. Dentro de los problemas individuales hay que ver la edad, el género, la educación, conocimientos teóricos y prácticos y la autoeficacia de los pacientes. Y esto va dentro del estándar 1, que es el conocimiento de los y las adolescentes. ¿Ya? Dentro del estándar 8 vamos a ver la participación de los adolescentes. ¿Cómo vamos a evaluar la participación? A través de la familia, los amigos, que ya sean su trabajo de pares, la relación que tienen con sus docentes, las redes sociales, las expectativas, el capital financiero y social que tienen estos. En cuanto al apoyo de la comunidad, también hay que ver los valores y normas de la comunidad, las redes y apoyos comunitarios, la cohesión social, los líderes comunitarios y religiosos y las normas y valores sociales en las que se rigen los adolescentes. Dentro de las estructuras macroeconómicas tenemos que ver la renta nacional, las disparidades de ingresos, si hay presencia de guerras, disturbios sociales
o si los efectos de la globalización están afectando en el estado de salud de nuestros adolescentes. En la parte de estructural tenemos que ver las políticas y las leyes, si hay racismo, si hay equidad, las actitudes en materia de género y la discriminación. Hay que recordar que principalmente en ellos es donde se va formando todas estas características y es donde van a verse su identificación y a través de ello van a empezar las posibles discriminaciones, ¿no? Por las diferencias que van a presentar. En las organizacionales tenemos que ver el entorno físico, hay que ver el medio construido, si es urbano, si es rural, si hay agua y saneamiento potable, si hay contaminación o no. Y dentro del entorno sociocultural tenemos que ver el entorno biológico también, lo que es la epidemiología y los medios de comunicación. Y en el entorno sociocultural, cuáles son las culturas en las que se desenvuelve. Tenemos que tomar en cuenta que países como Bolivia son países pluriculturales y hay distintas naciones y hay que respetar cada una de sus creencias. Y en los ambientales tenemos que tomar en cuenta las carreteras, las escuelas, si hay disponibilidad de estas y si dentro de estas también hay valores éticos. En los establecimientos de salud hay que ver la disponibilidad y la idoneidad del personal que lo conforme y las oportunidades de trabajo y recreación que puedan haber. Vamos a considerar oportunidades de trabajo para los comunarios dentro de las escuelas o otras fuentes de trabajo y cuáles serían, según ustedes, los lugares de recreación que debería haber mínimo en una sociedad, en un pueblito. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser lugares para recrear? Chicos, ¿cuáles serían para ustedes las actividades de recreación? Lugares donde pueden hacer recreación. El parque urbano, por ejemplo, las Ya, plazas, cine. Las escuelas. ya. Pero eso dentro de unas ciudades grandes, cosmopolitas, ¿no? Los cines. Pero en un pueblito chiquito, ¿qué es lo que normalmente vamos a ver como actividades de recreación? Colegios sobre todo. Ya, pero dentro del colegio, o sea, aparte, Plazas ya, centrales. ajá, las plazas centrales, tenemos que ver también si hay disponibilidad de canchas donde puedan, o pequeños parques, o en las mismas plazas a veces tienen es columpios, resbaladines, ¿no? Para la diversión y recreación de los adolescentes y los niños. Tenemos que también ver los coliseos o si hay algún centro cultural, a veces dentro de las oficinas de las alcaldías en los municipios, pueden disponer una sala para la la realización de actividades culturales o musicales, ¿no? O ver si bueno, hacen fiestas o tipo conciertos alejados de la ciudad, donde duran 2, 3 días y cuáles son los lugares donde van a ir. Eso entra dentro de la evaluación de recreación. Ahora, la certificación en AIDA es una certificación en la que nos da 9 indicadores. La accesibilidad, los servicios, la información, la confidencialidad, las redes y alianzas locales, sensibilización, capacitación, desempeño, disponibilidad de insumos, medicamentos y equipamientos y retroalimentación de los adolescentes sobre los servicios recibidos. Esto nos va a certificar a nosotros como un centro de salud amigable con los adolescentes, que el cumplimiento de todos estos a través de la retroalimentación de los adolescentes y verificación de estos previos mediante esta organización van a certificar a que la atención brindada a los adolescentes es la integral, ¿no? Certificación en atención integral de adolescentes. Eso es AIDA, ¿ya? Ahora también hay otros estándares priorizados para la atención de los adolescentes y que tenemos que tomar muy en cuenta.
la prevención del embarazo, prevención de violencias, prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida. Tenemos que ver también la nutrición y la salud mental. ¿Alguna duda con esto? No, doctor, Ya. sin dudas. Entonces ahora empecemos con evaluando el estado nutricional. Tenemos que hacer dos preguntas principales. ¿Qué opinas de tu figura corporal? ¿Crees que estás gordo o flaco? ¿O gorda o flaca? Una vez que hacemos estas preguntas, tenemos que observar si nuestro paciente está con enflaquecimiento extremo. Tenemos que valorar nuestro registro de nuestro expediente clínico, el peso, que esté registrado el peso, la talla. Tenemos que verificar la palma de la mano de nuestro paciente si está con palidez o si está normal. Y tenemos que determinar el índice de masa corporal. ¿Alguien me puede decir cómo es la fórmula para determinar el índice de masa corporal? ¿Alguien se acuerda cómo se tiene que calcular el índice de masa corporal? Peso por talla al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez calculado... Eso Sí, sí. sobre Ya. Si tienen dudas, me dicen nomás, ¿ya? Entonces, una vez calculado nuestro índice de masa corporal, tenemos que verificar en nuestra curva de según edad y sexo, que eso está igual más adelante y que está disponible por la Organización Mundial de la Salud. Una vez eso también hecho esto, tenemos que tomar la presión arterial. Dependiendo de estos parámetros, vamos a clasificar que lo que está en rojo es que es de extrema preocupación, el amarillo es moderada preocupación y el verde que no pasa nada. Veamos aquí con los extremos de sobrepeso. Nos dice que tenemos que tener alta preocupación cuando el índice de masa corporal está por encima de la curvatura 2 según la edad y sexo. Con esto lo vamos a clasificar en obesidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a referir al hospital para la valoración y el manejo integral y aparte de referirlo nosotros al paciente, vamos a hacerle una orientación sobre la alimentación, la nutrición y la actividad física que tiene que realizar. Decimos que está en sobrepeso cuando el índice de masa corporal va a caer por encima de la curvatura 1 o hasta la curvatura 2, ¿ya? Si está en la 1 o en la 2 o en medio de las curvaturas, decimos que está sobrepeso. Ahora, ¿para qué tomamos la presión arterial? Ya que si está con sobrepeso y tiene presión arterial, tiene que ser referido sí o sí a un hospital de segundo o tercer nivel para su valoración. Ahora, una vez hecho eso, si tiene presión arterial alta, vamos aparte de realizar una encuesta alimentaria, una orientación también sobre la alimentación, la nutrición y la actividad física. Vamos a promocionar los estilos de vida saludable, las recomendaciones también para la salud oral, porque muchas veces no realizan la higiene bucodental necesaria y en el examen físico podemos detectar problemas de caries, gingivitis u otros. Vamos a administrar hierro y ácido fólico y vamos a programar nuevamente su visita dentro de 15 días. Veamos el otro extremo, cuando están con bajo peso. Tenemos que alarmarnos nosotros cuando está con desnutrición grave o anemia grave. Esta anemia grave, ¿cuáles son los síntomas o los signos que podemos detectar nosotros solamente con verlo al paciente y decimos, no, este paciente está con anemia grave? Palidez. Ya, palidez, adinamia, ¿qué más? Astenia, taquicárdico, Astenia, taquicardia, muy bien. Ahora, dentro del continuo de la vida nos dice que tenemos que tomar en cuenta 3 puntos.
el enflaquecimiento extremo, la palidez palmar intensa, y si el índice de masa corporal va a caer por debajo de la curvatura -3 según la edad y el sexo. Entonces, si cualquiera de estos tres nosotros vemos, vamos a categorizarlo dentro de la desnutrición grave o anemia grave, y la conducta es directo, referir de emergencia al hospital, porque pueden estar necesitando una transfusión sanguínea o una valoración mucho más profunda por los especialistas. Vemos que está en un punto crítico, moderado a crítico, si nuestro índice de masa corporal cae por debajo de la curva -2 hasta la curva -3, según la edad y el sexo. Y si en una de estas preguntas nosotros lo vemos al paciente que está ahí delgado, bien magro, y nos dice, no, yo siento que estoy gordo. No, yo siento que tengo que bajar de peso. No ha visto mis brazos, no ha visto mi rollo, no ha visto esto. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes y los vamos a categorizar también dentro de la desnutrición, en este caso moderada, y trastornos de alimentación. Se le tiene que hacer también como parámetro la encuesta alimentaria. Si identificamos un problema en la conducta alimentaria, tenemos que referir a un hospital de segundo o tercer nivel donde pueda ser evaluado con mayor detalle y se le pueda realizar el tratamiento necesario. Una vez hecho eso, también se va a hacer la orientación en cuanto a los alimentos nutricionales. Se le va a administrar vitamina A, 200.000 unidades por vía oral en dosis única. También se le va a administrar hierro y ácido fólico por el alto riesgo de que pueda presentar anemia. Vamos a desparasitar al paciente porque puede ser que muchas veces el bajo peso en los niños y adolescentes pueda deberse a la parasitemia, y lo vamos a hacer con 400 miligramos de albendazol o mebendazol 500 miligramos en una dosis única. Asimismo, vamos a promover los estilos de vida saludable, las recomendaciones para una salud oral correcta y el seguimiento en 7 días. Sin embargo, si nuestro índice de masa corporal cae entre las curvaturas 1 y -2, según la edad del sexo, vamos a decir que está dentro de lo normal, que no tiene desnutrición, ni obesidad, ni sobrepeso. Perdón. Y lo que vamos a hacer con estos pacientes es igual. Vamos a brindar la orientación alimentaria y nutricional, vamos a desparasitarnos, siempre hay que desparasitar a los pacientes, con el albendazol, ya sea 400 miligramos o mebendazol con 500 miligramos. Igual le vamos a dar las recomendaciones necesarias para la salud oral, vamos a promocionar estilos de vida saludable, se le va a administrar el hierro y el ácido fólico, especialmente en las mujeres. ¿Por qué insiste el continuo de la vida que tenemos que administrar hierro y ácido fólico? ¿Alguien podría decirme por qué? Eso es más que todo para las mujeres porque están en edad fértil o no sé. Sí, es eso, ¿no? Justamente para prevenir, porque en caso de que no nos hicieran caso a las recomendaciones en cuanto a la salud sexual, que lo vamos a ver más adelante el día de hoy, para prevenir, ¿no? Y que no sea el daño en la resorción de los mineralocorticoides necesarios para la formación del embrión no sea muy fuerte y después nuestra madre termine con otras patologías por medio. Y cuando nuestros pacientes están sanos, dice el continuo que tenemos que hacer nuestro control cada 2 meses. ¿Alguna duda con el manejo del estado nutricional y la evaluación en los adolescentes? Yo, doctor, tengo una duda, pero es más externa, no referente al tema. A ver. Es lo que habló hace un momento sobre esa discapacidad. Yo estaba realizando el llenado de una carpeta familiar y llegó un muchacho de alrededor de unos 6, 7 años, 7 años tenía el niño, ¿Ya? Y no podía hablar. O sea, no podía hablar y se notaba que tenía un posible retraso mental.
o posiblemente, pero él no tenía carnet ni tenía nada de eso que lo identifique. Mi pregunta es, yo como interno o médico encargado, ¿a qué lugar tengo que enviarlo con un especialista para que logre sacar su carnet? ¿O directamente hay una institución encargada de dar eso? ¿O no? ¿Cómo se maneja eso? Ya, en caso que se detecten pacientes que, como tú dices, tenemos que enviar al servicio de trabajo social. ¿Ya? Trabajo social se va a encargar de hacer la evaluación social y psicológica con el departamento de psicología, si es que lo viera en el centro de salud, a los niños y para ayudarles y asesorarlos para que puedan adquirir, ¿no?, su carnet de discapacidad y puedan acceder a los beneficios que le otorga la ley por estos. Tenemos dos que han ingresado, los vamos a anotar un momento antes que me olvide. Alejandro Enrique Choques. Sara. Y Paulo Tinto. Bueno, mañana vamos a verificar los nombres completos. Ya, ¿alguna otra duda? No, doctor. Ya, continuamos entonces. Dentro de la clasificación del estado nutricional, vamos a ver también el indicador de la talla para la edad. Hay que evaluar si está por encima con más 2 centímetros de la talla para la edad, y clasificamos como talla alta, o si está menos 2 a más 2, que sería dentro de la talla adecuada para la edad. Y si está por debajo de menos 2 en nuestras curvaturas, vamos a decir que es talla baja para la edad. Y aquí tenemos, ¿no? Estas son las curvaturas del grado, en este caso del índice de masa corporal: 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahí se logra apreciar mejor, ¿no? Y aquí el kilogramo, los kilos que presentan, y aquí la edad de nuestros pacientes. Según en la curvatura que vaya a caer, nosotros lo vamos a clasificar. Si cae de 0 hasta 2 menos 1, vamos a decir que está normal. Si está entre 1 y el 2, vamos a decir que está con sobrepeso. Y si está por encima de 2, vamos a decir que está con obesidad. Si está por debajo de menos 1 o menos 2, vamos a decir que está dentro de una desnutrición moderada. Y si está por debajo de menos 2, vamos a decir que está en una desnutrición grave. Lo mismo aquí con nuestra talla para la edad. Esto es para las mujeres. Es como hay esto para mujeres, hay también para hombres. Vemos que si está según la edad y la altura que tenga nuestro paciente, vamos a clasificar. Si cae entre menos 1 hasta el 2, vamos a decir que está en la talla acorde a su edad. Si está por debajo de menos 2, vamos a decir que está por debajo de la talla acorde a la edad. Y si está por encima de 2, vamos a decir que nuestro paciente está por encima de la talla acorde a la edad. Y aquí están nuestros parámetros que nos ayudan a definir. Y aquí están los números para que nos sea más fácil la curvatura. Y con un círculo nosotros vamos ubicando. Esto es en el caso de las mujeres. Lo mismo aquí para los varones. El índice de masa corporal es en este lado, ¿no?, el porcentaje que nos sale una vez calculado, la edad de nuestros pacientes, que están en años y meses. Y lo mismo aquí, la curvatura es la misma clasificación. Lo mismo para los varones. Su altura, edad y los meses en los que se encuentran. Y aquí mismo nosotros vamos a ir clasificando. ¿Alguna duda en esta clasificación de la edad y del peso?
Ya, si no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el continuo en cuanto a las recomendaciones nutricionales? Tenemos que recomendar que son 6 grupos, ¿ya? De alimentación que tiene nuestro arco de la alimentación para los adolescentes. Es parecido a la pirámide nutricional, solo que en vez de estar graficada en la pirámide de nutrición o pirámide alimenticia, lo han graficado en esta oportunidad como un arco. Tenemos que tomar en cuenta que los lácteos tienen que ser una porción, bueno, toda una porción, y según el tamaño de la porción, dependiendo en dónde nos encontremos, si hay la posibilidad de que lo puedan pesar, hay que tomar en cuenta que es 200 cc, o si no, decirles la medida casera, que en este caso una taza mediana. Lo mismo con las carnes, tiene que ser de 80 a 100 gramos, y el peso de esto va a ser bien una presa de pierna de pollo o en la carne de res, en este caso, del tamaño de la palma de la mano. Los cereales que tienen que ser de 40 a 50 gramos. Dentro de los cereales vamos a ver los mismos cereales que son la quinoa, el trigo, cebada, y que va a ser el consumo de una cuarta taza cruda o si no una unidad de pan. Dentro de los tubérculos y las raíces que van a ser papas, ocas, camotes, solamente tiene que ser una porción de 100 gramos, que esto va a equivaler a una que sea de un tamaño mediano o si no, dos pequeñas. En las verduras tenemos que recomendar que el consumo sea de 50 a 100 gramos y lo mismo, en un plato plano tiene que ser medio plato la presencia de las verduras, sean estas crudas o cocidas. Dentro de las frutas nos recomienda que sea también 100 gramos, ya sea una fruta de tamaño mediano o 3 pequeñas. Y los aceites y grasas que tienen que ser máximo 10 cc o una cuchara, y los azúcares como máximo 10 gramos o 2 cucharillas. Diariamente nos recomienda que tenemos que consumir dentro del grupo 1, que son los carbohidratos, 8 porciones. 8 porciones en todo el día. De las verduras, 4 porciones. En las frutas, 3 porciones. El grupo 4, los lácteos, 3 porciones. El grupo 5, que son las carnes, 3 porciones. Los ácidos grasos no saturados, que es el grupo 6, que viene a ser la palta, la mantequilla, entre otros, solamente 5 porciones. Y los que son de los productos refinados, sal, azúcar y demás condimentos, que máximo son 4 en el día. Estas recomendaciones nutricionales, ¿no? Un desayuno que tiene que combinar leche con cereal, un jugo de fruta o una fruta, un pan con mermelada o mantequilla, y cómo tiene que ser la cantidad, igual que este es solo un ejemplo que les podemos dar y tenemos que adecuarlo según las creencias que tengan en la comunidad en la que nos estamos desenvolviendo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es la cantidad recomendada de alimentos por día? Son 5 alimentos diarios y 3 comidas principales y 2 meriendas. Muy bien, ¿cómo es eso? O sea, ¿cuáles son las 3 comidas principales y cuáles son las 12 de apoyo? Por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena, Ya. y la otra son 2 meriendas. Ya, y las meriendas. Por ejemplo, 2 meriendas puede ser entre desayuno y almuerzo, una merienda, y entre almuerzo y cena, otra merienda. Ya, muy bien. Y meriendas son pequeñas porciones. Excelente. Entonces, a nosotros al momento de dar esas recomendaciones nutricionales, tenemos que hacer hincapié en que las alimentación saludable son 5 comidas al día, 3 comidas fuertes y 2 que van a ir a complementar. Y de las 3 fuertes, ¿cuál es la que más importancia tenemos que dar?
¿El almuerzo? Sí, unos dicen que es el almuerzo, otros dicen que es el desayuno. ¿Pero por qué? ¿O por qué el almuerzo o por qué el desayuno? Yo creo que es más el desayuno, por la ausencia de comida mientras uno está durmiendo. Cuando uno se despierta está sin energía, sin fuerza, porque no hay ese ayuno que hay en la noche al dormir. Ya, y la que dice el almuerzo, ¿por qué el almuerzo? Porque tienes la complementación de la proteína, las grasas y los carbohidratos. Pienso que es como que una cantidad necesaria para el cuerpo. Ambas son importantes, pero entre el desayuno y el almuerzo tiene mayor peso el almuerzo justamente por lo que decía su compañera. Es donde más aportes nutricionales hay en carbohidratos, proteínas, frutas y verduras, ¿no? Porque no muchas veces durante el desayuno vamos a estar comiendo un filete de carne con huevos, su arroz, su jugo ahí, ¿no? Es prácticamente imposible. Si bien es uno de los primeros alimentos y es necesario para dar el inicio con el aporte energético que se necesita diariamente, pero de los tres la comida más completa es el almuerzo, ¿ya? Hay que recomendar también dentro de las recomendaciones nutricionales el consumo de agua, que tiene que ser más o menos aproximadamente entre 6 a 8 vasos de agua limpia. Tenemos que hacer hincapié en que tiene que reducir o tratar de evitar el consumo de comidas rápidas, masitas, frituras o las bebidas azucaradas, las gaseosas, los jugos artificiales, ¿no? En vez de utilizar aceites refinados, el uso de aceites vegetales, evitando también las grasas de origen animal y los aceites recalentados. Tenemos que recomendar que el consumo de sal diario tiene que ser de hasta cuánto tiene que ser. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos, cuánto es el consumo máximo diario de sal? 6 gramos, ¿ya? Máximo al día. Y también tenemos que reducir el consumo del té, del café. Sabemos que esto es un poco difícil por lo que está uno acostumbrado, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que recomendar esos cambios de ser posible en el paciente. También hay que recomendarle la realización de actividad física por lo menos 30 minutos al día, ya sea de caminata o deportes, pero que lo haga regularmente, ¿ya? Y que tiene que lavarse sí o sí las manos antes de preparar y de comer los alimentos. Porque muchas veces, por lo menos en los pueblos, ustedes cuando vayan a su provincia se van a dar cuenta de los altos índices de diarrea y de problemas parasitarios. Y esto es generalmente por la mala higiene. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, doctor, ninguna. Bien. Ahora, vamos a clasificar una vez que ya lo veamos en nuestro paciente y le solicitemos nuestro laboratorio, la anemia y el tratamiento. La hemoglobina va a variar según el embarazo y también dependiendo de la localización en donde uno se encuentre realizando su atención. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? Doctor, si no me equivoco, en mujeres de 12 a 14 y en hombres de 14 a 16 miligramos Ah, sobre decilitro. muy bien, está bien, esos son los valores. ¿Y cuándo diagnosticamos anemia? De forma general, ¿cuándo decimos que un paciente está con anemia?
cuando está debajo del valor normal, ya sea en hombres o en mujeres. En mujeres de 12 y en hombres en 14. Ya, muy bien. Ahora, el continuo de la vida, esto nos da según la altura en la que se encuentran nuestros pacientes y también en cuenta tomando el embarazo, ¿no? Estos son valores de mujeres. A nivel del mar, vamos a ver que estamos presentes ante una anemia moderada cuando nuestra hemoglobina está entre 8 y 11 gramos decilitros y vamos a decir que es una anemia severa cuando se encuentre por debajo de 8. Ya si nos encontramos en ciudades más o menos templadas que están entre los 1500, 2700 metros más o menos, aquí nos indica 2700, vamos a decir que estamos presentes ante una anemia moderada cuando la hemoglobina está de 9.4 a 12.6. ¿Por qué es más alto el valor aquí de la hemoglobina cuando estamos a mayor altura que al nivel del mar? ¿Alguien sabe? Más por el requerimiento fisiológico, digamos. Mientras más altura se requiere mejor oxigenación. Por eso el cuerpo fisiológicamente produce hemo- más glóbulos rojos. Y es Muy por bien, eso que en La Paz hay poliglobulia. muy bien, correcto. Entonces, cuando estamos a 2700 metros de altura, vemos, ¿no? La anemia moderada 9.4 a 12.6 o anemia severa cuando está por debajo de 9.4 gramos decilitros. Y es como dijo hace ratito Jair, si no me equivoco, ¿no? Es por la adaptación fisiológica que realiza el cuerpo y a mayor demanda de oxígeno y a mayor altura, el cuerpo trata de compensar, ¿no? Fisiológicamente y es normalmente ver la poliglobulia en la mayoría de los pacientes que se encuentran en altura. Cuando nuestra paciente o nosotros nos encontremos atendiendo en lugares donde sea la altura 3800 metros sobre el nivel del mar, vamos a considerar una anemia moderada de 11 a 14 gramos por decilitro y una anemia severa cuando nuestra hemoglobina se encuentra por debajo de 11. Decimos que a 4000 metros, una anemia moderada cuando está entre 11,4 a 14,4 gramos por decilitro y una anemia severa cuando nuestra hemoglobina está por debajo de 11,4 gramos decilitro. Y por encima de los 4500 metros, una anemia moderada cuando está de 12,4 a 15,4 gramos por decilitro y una anemia severa cuando está por debajo de 12,4. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la anemia? Hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. Farmacológico en base a mayor, decirle al paciente que consuma mayores productos con contenido de hierro, carnes rojas, hay beteraba, etcétera, y el no farmacológico se le da sulfato ferroso Ya, y suplementos, si no, es vitamínico, que también se le puede dar. ya, muy bien. Ahora, el continuo de la vida nos dice que tenemos que darle tabletas de sulfato ferroso con ácido fólico. ¿Y cuál es la presentación? Son 200 miligramos de sulfato ferroso más 0,4 miligramos de ácido fólico con 150 miligramos de vitamina C. Ahora, ¿cuál es la forma de administración correcta para el tratamiento de anemia? Le vamos a dar una tableta diaria por 3 meses al año. Entonces, al momento de nosotros realizar nuestro recetario para el tratamiento de anemia, tenemos que colocar tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico y con, ah, o sea, a ver, ahorita lo vamos a escribir aquí. Sulfato ferroso. ¿No? Si quieren lo escriben así con su nombre o solamente sulfato.
Van a disculpar, no tengo una pantalla táctil para escribir con mi lapicero y que salga más elegante. Entonces, sulfato ferroso le vamos a poner más ácido fólico. Lo que es 200 miligramos barra 0,4. Importante que al momento de colocar en la parte del nombre en el recetario, pongan así completo: sulfato ferroso más ácido fólico, la presentación que es 200 miligramos con 0,4 de sulfato del ácido fólico por vía oral. Luego del nombre les va a salir dos columnas, que les va a salir la dosis, que le van a poner ahí 1, y la cantidad total. Como es 3 meses, son 90 tabletas. Igual tienen que poner la forma en la que se presenta. Comprimidos. Mañana en la práctica lo vamos a ver bien ya, esto, el llenado correcto del recetario. Porque si no lo colocan con el nombre, con la dosis, la forma de presentación, la vía de administración y cuánto es la cantidad total, farmacia no les va a dispensar. Y no pueden rehacer nuevamente la receta porque estarían dentro de un mal uso del material. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y además de que tampoco hay médicos que no quieren volver a firmar. Una vez que ya han firmado, consideran que está bien hecho y después es un problema para ustedes porque les pueden hacer pagar y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, también se le puede administrar tabletas de sulfato ferroso y ácido fólico fuera del embarazo. Hay que tomar en cuenta que de aquí, esta composición es para pacientes embarazadas, y para los pacientes normales que se encuentran con anemia, vamos a administrarles 200 miligramos de sulfato ferroso más 2,8 miligramos de ácido fólico. Esto lo vamos a administrar de una tableta semanal por 3 meses seguidos y por 3 meses de descanso. Quiere decir que van a tomar 12 tabletas cada 3 meses, ¿ya? 2 veces al año. Aquí lo que les decía, ¿no? 12 tabletas porque son 3 meses, cada mes tiene 4 semanas y como es una tableta semanal, 4 por 3 es 12, ¿ya? Si pese a esto, al tratamiento que se le está realizando, con la conclusión del tratamiento, nuestro paciente continúa con anemia, tiene que ser referido a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva, sea un segundo o un tercer nivel. ¿Alguna pregunta? Doctor, no entendí. El sulfato ferroso es una tableta por día durante 3 meses y el ácido fólico es una tableta cada 14 días, ¿será? No. Estas tabletas de sulfato ferroso y ácido fólico vienen combinados, ¿ya? Para la embarazada vienen 200 miligramos de sulfato ferroso con 0,4 de ácido fólico y 150 miligramos de vitamina C. Esto en su conjunto va a ser una tableta diaria por 3 meses al año, por 90 días. Solamente 90 días se le hace el tratamiento y tiene que mejorar el paciente. No es que las tabletas van por separado. Por lo menos, al menos aquí en Bolivia es esta la composición y se le da todo ese en una sola tableta. Ay, ya, doctor, gracias. Ya, no hay por qué. ¿Alguna otra duda más?
¿Una duda? ¿Todo claro? Esa parte lo vamos a ver en la práctica. Y mañana, por si acaso, va a haber otra doctora también que me va a estar acompañando en la práctica. Y, y el objetivo de nuestra práctica va a ser que puedan hacer ustedes un video explicando todo lo que es la salud sexual reproductiva. Pero esta parte igual lo vamos a ver cómo prescribir correctamente en el recetario. ¿Ya? Ahora, veíamos hace ratito en la evaluación nutricional que decía realizar una encuesta alimentaria. ¿Qué nos dice el continuo de la vida? Tenemos que hacer 6 preguntas. Tenemos que decirle a nuestro paciente un día normal, cualquiera, eh, por decirles un martes, ¿ya? Y tenemos que preguntar, ¿cuántas veces come al día? ¿Cuáles son las comidas principales? ¿Hay meriendas o come algo entre comidas? Y tenemos que prestar atención a lo que nos dice. Porque nos pueden decir, no, yo como 2 veces al día, como 6 veces, como 7, como 4, o como 3, pero entre medio me doy mis pequeños antojitos, que como una galletita, que me tomo un vaso de soda, y eso ya se lo va a contabilizar como merienda, ¿ya? Una vez que determinamos el número de comidas diarias, tenemos que determinar la variedad de los alimentos. Por decirles, ¿qué has comido en el desayuno, no? Tu desayuno tenía té, leche, jugo de frutas, si has comido pan, si era solamente pan puro, o pan con queso, pan con mermelada, o si directamente no ha tomado desayuno, puede decir que no, no he tomado desayuno, o no tomo regularmente desayuno, y ¿cómo es tu almuerzo, no? Te va a decir, no, yo como pollo frito todos los días con su papa frita, su fideo, su arroz, con su vaso de Coca-Cola. O ¿qué has comido durante la cena? Un sándwich de huevo con su tomate y su refresco o su soda. Entonces nosotros tenemos que ver la variedad de los alimentos, ver si es mucha ingesta de carbohidratos, mucha ingesta de proteínas o si es una dieta equilibrada con frutas y verduras también. Y dentro de las meriendas, ¿no? Preguntar, ¿y qué son tus meriendas? Y ahí vamos a ver si es comida chatarra, si es normal o si siguen las recomendaciones alimentarias que nos da el continuo. Ahora, una vez hecho toda esta evaluación, tenemos que determinar la conducta alimentaria. ¿Hace dieta? ¿Cómo le preguntamos si hace dieta? Porque si le hacemos la pregunta directa así, nos va a decir, no, 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 doctor, yo no hago dieta. Porque ellos saben que como adolescentes no es lo ideal que tienen que hacer por la etapa de crecimiento en la que se encuentran. Entonces tenemos que preguntarles nosotros de una forma sutil. Y de todas las comidas al día, ¿hay alguna que te saltes? ¿O comes demasiado? ¿O te veo muy delgado? ¿Estás comiendo lo necesario? ¿O vomitas? Además, uno se da cuenta, ¿no? Además, cuando el paciente le está mintiendo. Pero es necesario ver hacer esas preguntas. ¿Evitas comer? ¿Comes mucho? ¿O si se provoca el vómito después de comer? Ya que dependiendo de eso nos va a ayudar igual a categorizar y para ver si tenemos que referir o no a nuestro paciente. Hecho la determinación del número de comidas, la variedad y la conducta que tiene nuestro adolescente, tenemos que sacar las conclusiones. Y nosotros nos preguntamos, ¿tiene una frecuencia diaria adecuada, es decir, las 5 veces al día con 3 comidas principales y 2 meriendas? ¿Es esta variada si consume cereales, frutas, legumbres, verduras? En carnes nos referimos no a los embutidos porque los embutidos son alimentos procesados, las leches y sus derivados. ¿Consume demasiados dulces, frituras, gaseosas o comida rápida? ¿Consume demasiada sal? ¿Su conducta alimentaria es aceptable? Nos hacemos esta pregunta
y tenemos que ver si no hace dieta, si no come demasiado, si no se provoca el vómito después de comer. Entonces nosotros podríamos decir que la conducta es aceptable. Tiene otros problemas relacionados con la nutrición. Una vez concluido todo este proceso, tenemos que ver si hemos encontrado un problema, tratar de conversar con él o la adolescente y aparte de eso, con la persona responsable, madre, padre, tutor, ¿ya? Y una vez conversado con ambos, se tiene que hacer nuevamente una cita de control en una semana para verificar si las recomendaciones que hemos hecho nosotros en cuanto a las alimentaciones que debería tener se están siendo cumplidas o no. Pregúntese con la encuesta alimentaria. Ya. No, doctor, sí pregunto. Ahora, hay unas recomendaciones para prevenir o evitar el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es lo que nos dice el continuo? Tenemos que ver que en los tipos de alimentos tienen que disminuir la ingesta de grasas de origen animal, el cerdo, el cordero, la grasa de la vaca o la piel de pollo, ¿ya? Que solamente se dediquen a consumir lo que es la carne que nos va a aportar las proteínas como tal. También tenemos que concientizar sobre la disminución de la cantidad de las porciones de carbohidrato, que eviten mezclar el pan, el fideo y la papa en un mismo plato, también en la disminución del consumo de sal y azúcar. El, el cambio de los alimentos a que sean estos hervidos o cocidos a la plancha y evitar que sean fritos. También tenemos que incentivar el consumo del pescado y el pan negro o integral. ¿Por qué? Porque el pan integral va a estar compuesto por distintos cereales que van a ir a cumplir a cubrir, perdón, los requerimientos diarios de los granos que se necesita en nuestra alimentación. Y que también se debe aumentar el consumo de agua y evitar el consumo de jugos azucarados y los refrescos con gas, que en este caso es la soda. Tenemos que incentivar a que registren la ingesta de los alimentos. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarles en la consulta con un papel, decir, ¿no? Esto es un día normal, por decirte, esto es un lunes, y dentro del lunes vas a anotar 5. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Y anotar, el día lunes en desayuno estoy consumiendo una taza de café con 2 panes con mermelada, con un jugo de frutas o con unas tostadas integrales con mantequilla y eso anotarlo todos los días. Y tratar de que repita esa dieta, ¿no? Esos patrones de alimentación para poder disminuir el peso o evitar el sobrepeso y la obesidad en los pacientes. También tenemos que recalcar la realización de actividad física regular según la edad y la condición de los usuarios, ya sean estos caminar, manejar bicicleta, correr, nadar, por lo menos 30 minutos al día. ¿Ya? Dentro también de las recomendaciones tenemos que hacer hincapié en la conducta alimentaria. Tenemos que establecer sí o sí los horarios para las comidas, porque sabemos que los adolescentes están acostumbrados a comer a deshoras, ¿no? Y ese comer a deshoras es lo que va a generar esos trastornos en las conductas alimentarias, lo que puede originar o bien en una desnutrición o un sobrepeso. Ya tenemos que dentro de la conducta alimentaria insistir en las 5 comidas diarias, que son las 3 comidas principales y las 2 meriendas, que tienen que consumir desayuno todos los días, sí o sí. Ahora, la alimentación tiene que ser masticando bien los alimentos y comiendo lentamente, porque si no son bien masticados, el proceso de digestión y para la consecuente absorción de los nutrientes a nivel de los intestinos es deficiente. También hay que ver la posibilidad de que se puedan disminuir las cantidades de las porciones, evitar los ayunos prolongados, evitar comer de más en las situaciones especiales.
Esto viendo en las vacaciones, en la realización de fiestas o algún evento especial. Y evitar el consumo de comida chatarra, tales como dulces, frituras y los néctares. Ahora, el control de estímulos es evitar estímulos para comer. Por ejemplo, comer viendo la televisión o la computadora, el celular o jugando, ¿no? Y a veces por prestar más atención a estas otras actividades, tienden a comer la comida chatarra, que es mucho más fácil su consumo y su preparación, ¿no? Y debemos de insistir que tienen que comer en el lugar destinado para ello y preferentemente que tienen que compartir con la familia. Y la alimentación saludable, ¿no? Antes de hacerle publicidad a los alimentos, que muchas veces hay empresas que realizan sus patrocinios y, bueno, por querer ganar su plata, no todos, ¿no? Algunos realizan la publicidad a estos. Y tenemos que charlar igual con su familia porque la obesidad es una enfermedad familiar y no es solamente un cambio en los hábitos y estilos de vida del paciente, sino de toda la familia. Y estos deben participar y estimular para que el paciente pueda disminuir de peso. Tenemos que recordar que el no consumo de la leche y sus derivados como el queso o el yogur es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis prematura, ¿ya? Y estas modificaciones de los hábitos alimentarios tienen que hacerse progresivamente, porque todos los cambios bruscos nunca terminan nada bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Ahora, vamos a evaluar los factores también psicosociales en los adolescentes. ¿Por qué está aquí subrayado factores? Porque si recuerdan ustedes al principio de las diapositivas teníamos esto en mayúsculas y separado. Y cada uno de estos es F por familia. Vamos a evaluar la relación y el grado de satisfacción que hay con sus padres o sus tutores, sus hermanos y otros familiares con los que comparte o viven. También el grado de escolaridad, la ocupación de los padres y otros aspectos socioeconómicos. La A, vamos a ver lo que es las amistades. Vamos a evaluar las actividades, deportes, el tipo de relaciones y la satisfacción que tiene con sus amistades. La C va a ir relacionado con el colegio o el trabajo, el rendimiento, el grado de satisfacción, el nivel de escolaridad o el tipo de colegio en el que estudia o está estudiando, si hay bullying o acoso o violencia escolar. En la T vamos a hacer de los tóxicos, donde le vamos a preguntar si ha hecho la experimentación o si hace abuso del tabaco, el alcohol, de drogas, inhalantes o combustibles y el uso de otras sustancias tóxicas. Ya en la O vamos a ver las metas, los objetivos que tiene el adolescente en cuanto al estudio, el trabajo, la familia, los ideales y las ilusiones, que es el proyecto de vida y las conductas de autodeterminación y autonomía en los adolescentes. ¿Qué es el proyecto de vida, chicos? Chicos, ¿qué es el proyecto de vida? Prácticamente, como dice el nombre, lo que uno planea para su vida, ¿no? Ya. En su futuro y así. Sí, muy bien, ese es el proyecto de vida, ¿no? Y tenemos que evaluar cuáles son qué es lo que tiene planeado. En la R vamos a ver los riesgos. Los riesgos no solamente son en cuanto al consumo de drogas o estupefacientes, sino también en la práctica de deportes, de riesgos, ya sean esto por motos, vehículos, el boxeo. Si está dentro de ambientes violentos, si hay riesgos de violencia sexual, física o psicológica. La E vamos a evaluar la estima de nuestro paciente, si tiene aceptación, si tiene autoestima, si hay una valoración positiva de la propia imagen,
si tienen un sentido de pertenencia y de identidad a la familia, además de identificarnos si tiene una identidad étnica racial y si se encuentra a gusto con esa su autopercepción. Y la S en cuanto a la sexualidad, a la información perdón, información, identidad, actividad, las precauciones, el grado de información, la identidad sexual y otros temas dentro que le puedan preocupar dentro de la sexualidad. Veíamos que habían dos cruces dentro de los factores a ser evaluados dentro de los factores psicosociales, valga la redundancia. La primera cruz es el uso de las tecnologías, ¿no? El celular, redes sociales, el juego de redes, las aplicaciones. Tenemos que tomar en cuenta que a veces charlas con desconocidos a través de las redes sociales pueden predisponer a que puedan abandonar su círculo familiar o promover el consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, estupefacientes o la trata y tráfico de personas, que en este caso sería la prostitución o el tráfico de órganos. Y la otra más, el otro signo de más es el acceso a los servicios de salud adaptados. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Que si van a ver su salud mental, cuántas consultas al año realizan, si tiene su esquema de vacunación completo, le preguntamos si se automedica y otros factores que a nosotros podamos ver convenientes. ¿Ya? Y las preguntas, ¿no? Que vamos a ir haciendo, vamos a ir nosotros evaluando cada uno. ¿Vives solo o con quién vives en tu casa? ¿O estás en la calle? ¿O convives con tus papás, tus madrastras, padrastros, tus hermanos u otros? ¿Cómo es la convivencia? ¿Tienes tu propio cuarto? ¿Tienes tu propia cama? ¿Compartes tu cuarto? ¿Tus papás están divorciados? ¿Están casados? ¿Quién es el que mantiene tu casa? ¿Tienes amigos? ¿Practicas algún deporte? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Estudias? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes en el colegio? ¿En qué curso estás? ¿No estudias? ¿Trabajas? ¿Qué es tu trabajo? ¿Alguna vez te has hecho daño o te han hecho daño psicológico, físico en el colegio? ¿Alguna vez has consumido algunas, no le vamos a decir directamente alcohol, drogas, ¿no? Cerveza, algún cigarro o algo que no vos sepas que sea ilegal con otros adolescentes, solo en tu casa, en tu colegio o tu familia, no sé, vaya a saberse, ¿no? Cuál es el entorno en el que pueda estar desarrollándose al adolescente. ¿Qué piensas hacer cuando terminas el colegio? ¿O piensas seguir en el colegio? Porque hay algunos que le preguntas, ¿no estás estudiando? ¿No trabajas? Sí. ¿Piensas continuar estudiando en el colegio? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pretendes hacer ahora que no estás en el colegio? ¿Te gustan los deportes extremos? Sí, no. ¿Cuáles? ¿Cómo es tu casa? ¿Te sientes seguro en tu casa? ¿Te sientes seguro en la calle? ¿Alguien te golpea, te insulta? ¿O te obligan a hacer cosas que no quieres? También le vamos a preguntar, ¿no? ¿Y contigo cómo te sientes? Defínete en 3 palabras. ¿Tu familia te apoya? ¿Cómo te sientes en tu barrio, con tus amigos? ¿Alguna vez te has sentido diferente? ¿Te han discriminado alguna vez? ¿Por qué? ¿No? En cuanto a la sexualidad, le vamos a preguntar, ¿no? ¿Sabes qué es la menstruación? Si alguna vez has recibido alguna información sobre sexualidad, te interesaría recibir orientación en este tema? ¿Tienes un chico? ¿Tienes una chica? ¿Ya has empezado a tener relaciones sexuales? ¿Cómo te cuidas? ¿Hablas con tu pareja sobre la sexualidad y la protección o la prevención? ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien de tu mismo sexo? ¿Qué has hecho al respecto? Tenemos que, a través de estas preguntas, nosotros tratar de ganarnos la confianza de los adolescentes para poder hacer así una buena relación médico-paciente y de esta forma evitar el fracaso que pueda implicar cualquiera de estos en caso de que no se lleve a cabo como uno espera que sea, ¿no? Como lo necesario para un buen desarrollo de los adolescentes y un buen desarrollo de estos en la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien, No, doctor. ahora, cuando vemos que nuestros pacientes están con algunos conflictos, tenemos que informar, ¿no? Ayudarles a buscar la información adecuada sobre el tema que le preocupa, ¿no? Ver páginas de internet que sean fiables, sus profesores, nosotros mismos o personas con experiencia y valores, ¿no? Ver que busquen información de fuente fidedigna. También tenemos que hacerles hincapié sobre los valores que tienen a lo largo de su vida, tienen que comparar, ¿no? Porque puede estar sincerándose él, nuestro paciente, y estar mostrando un gran problema, ¿no? Y nosotros tenemos que orientar y darles, ¿no? Con esos valores que evitar que tomen decisiones apresuradas, que al final le van a hacer sentir mal, ¿no? Porque a veces por la emoción pueden tomar una decisión que no es la más adecuada y puede implicar en ciertos errores que le van a hacer arrepentir. Tenemos que hacerles hincapié en que tienen que hacer una lista de las opciones que tienen, en este caso de los problemas, ¿no? Si identificamos que hay un problema, ver qué opciones tiene. Una vez hecha esa lista, evaluar las ventajas, las desventajas y que tiene que pensar en las consecuencias que pueden tener sus decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Que una vez hecha toda esa decisión y un análisis de las consecuencias que pueda implicar su decisión, tiene que tomar la decisión según lo que mejor le corresponda y evaluar, ¿no? Los posibles resultados de la decisión que ha tomado, si está contento, si está satisfecho o que está todavía a tiempo de corregir lo que no le ha salido bien, ¿no? Y más importante, hacerle dar en cuenta que es él es el que decide. Nosotros le podemos asesorar, profesores o si no los sitios serios en internet, pero al final el que va a tomar su decisión como tal es el adolescente. Ahora, aquí tenemos unas ciertas charlas que son factores protectores y que tenemos que discutirlo con cada uno de estos componentes. Con el adolescente tenemos que hablar sobre los derechos que tienen ellos, mejorar su autoestima, la asertividad, la responsabilidad con sus hábitos de salud, una conducta sexual responsable y los deberes del adolescente. Dentro de los grupos de adolescentes tenemos que hacer una promoción de la salud, del estado físico y nutricional, una responsabilidad en sus hábitos de salud, una buena relación con sus pares, mejorar su autoestima, un buen manejo del estrés. Tienen que ya desarrollar ellos su identidad personal también desarrollando una conducta sexual responsable, con prevención de la violencia. Vamos a hacer un respeto también a los derechos de los adolescentes y al derecho también de su grupo, porque tenemos que recordar que donde comienza el derecho de uno, termina el de otro, ¿verdad? Las metas vocacionales y educativos de acuerdo a la edad y los valores éticos que tienen que tener. Con las familias vamos a hablar sobre los cambios propios del adolescente, la participación de la familia en las actividades del adolescente. Es decir, que la familia tiene que ir a apoyar si el adolescente realiza algún tipo de deporte o algún tipo de actividad cultural, tiene que apoyarlo a través también del reconocimiento de los logros que realizan y también, ¿no? Orientar a la familia que tiene que hacer una educación sexual acorde a la edad. También tenemos que hacer hincapié sobre los derechos de los adolescentes, la prevención de la violencia, el apoyo hacia las metas educacionales, también la formación de valores y ejemplos. Y con la comunidad, ¿no? Que tienen que saber apoyar en los cambios propios del adolescente, apoyar en la identificación de oportunidades educacionales, vocacionales, sociales y recreativas que vayan a contribuir al crecimiento del niño, ahora adolescente, los derechos que tienen ellos, el apoyo a las familias con necesidades especiales, es decir, aquellas familias disfuncionales o aquellas familias que tengan adolescentes con problemas de discapacidad. También se tiene que ver las leyes que los protegen, la promoción de los servicios integrales de salud, educación y la formación técnica profesional y el medio ambiente libre de riesgos. Estos riesgos, ¿no? Acoso, el consumo de sustancias tóxicas, violencia.
¿Alguna pregunta? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la salud sexual reproductiva y el primero, ¿no? El riesgo de embarazo. Tenemos que preguntar, ¿has tenido o tienes relaciones sexuales? Si la pregunta es afirmativa, vamos a preguntarle a continuación, si ya tiene menstruaciones, ha sido la fecha última de menstruación, si ha tenido relaciones sexuales o coitales en las últimas 8 semanas, tiene náuseas, tienes vómitos en las mañanas, has usado algún método anticonceptivo, ¿cómo lo usas? ¿Estas relaciones son consentidas? ¿Alguien te obliga a mantener relaciones u otro tipo de actividad sexual? ¿Alguna vez ya has tenido un embarazo previo? ¿Has tenido un aborto? Y dependiendo de estas preguntas, a la segunda respuesta que nos vaya a dar, tenemos que observar o identificar si hay un retraso menstrual, si hay signos de violencia sexual o física. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta esto? A través de, vamos a ver, moretones, cicatrices y lesiones anales o genitales. Y el tipo de relación familiar, ¿no? Los factores que hemos visto hace ratito. Una vez hecho todo este trabajo, lo vamos a clasificar en 3. En probable embarazo, cuando tiene un retraso menstrual igual o mayor a 10 días y además tuvo relaciones sexuales coitales en las últimas 8 semanas y no usó ningún método anticonceptivo o si lo usó mal y dentro de la anamnesis que le hemos hecho nos dice que sí tiene náuseas y vómitos por la mañana. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esto? Tenemos que nosotros garantizar la confidencialidad. Hay que evitar juzgar, porque si nosotros nos vamos a poner a juzgar en el momento en el que estemos ante un probable embarazo, vamos a romper esa confianza que estamos generando con el adolescente y por tanto no va a volver a nuestra consulta. Entonces, una vez garantizada la confidencialidad, tenemos que orientar y ayudar a la búsqueda en apoyo de su familia o en el caso de que no hubiera algún tipo de rechazo a que se le diga a su familia, verlo con trabajo social y ya ellos van a saber cómo buscar el apoyo, ¿no? Con el equipo de psicología, mediante evaluaciones y los riesgos que puedan haber dentro de su hogar. Tenemos que referir a un hospital de segundo o tercer nivel para la evaluación u otros exámenes complementarios. Se puede hacerlo también dentro de quizás de un centro de primer nivel, pero no muchas veces cuentan con ecógrafo para una estadificación, ¿no? Correcta de en qué semana de embarazo está. Se le podría hacer algunos laboratorios básicos como hemograma, que es la prueba de embarazo, ¿no? Buscando la DHC coriónica, la hormona coriónica humana, la cual o la cuantitativa. Y para los otros, para un mejor control, también, ¿no? Mandarlo a un hospital de segundo nivel donde se le pueda hacer pruebas de VIH, de Chagas, sífilis y con eso iniciar el control, los controles del embarazo. Tenemos que hacerle un seguimiento 2 días después. Tenemos que hacerle también la prueba del embarazo. Si sale positivo, tenemos que referir sí o sí. Ahora, si hay sospecha de violencia física sexual, tenemos que seguir, ¿no? El cuadro de procedimiento 7, eso lo vamos a ver también. No está aquí porque si no sería mucho más largo nuestro cuadro. Tenemos para categorizar un alto riesgo para embarazarse cuando tiene relaciones sexuales y no emplean métodos de anticoncepción modernos, o tiene relaciones sexuales no consentidas, hay el antecedente de embarazo o abortos previos, si sufre de violencia sexual o física, no cuenta con el respaldo familiar y presenta uno de los más factores de riesgo. La conducta que vamos a seguir con este alto riesgo para embarazo es que si ha tenido relaciones hace menos de 5 días sin protección y existe el riesgo de embarazo no intencional, se puede administrar la anticoncepción de emergencia. ¿Qué se le administra? ¿Cuál es el anticonceptivo de emergencia?
Se lo conoce como la píldora del día después, pero ¿cuál es su nombre? Chicos, ¿cuál es el nombre de la pastilla del píldora, la píldora del día después? Levopro... Ay, es levo algo. ¿Levo qué? Levogesterol, ¿no es? Ah, Levoprogesterol. sí, levogesterol. Ya ese es el procedimiento, el anticonceptivo de emergencia o la píldora del día después. Una vez que en menos de 5 días para que pueda ser efectivo, ¿ya? Una vez que hemos administrado este mecanismo de anticoncepción de emergencia, vamos a ofrecer consejería sobre los riesgos de embarazo en la adolescencia. Orientarle, ¿no? ¿Por qué tiene que tener mayor cuidado? ¿Qué es lo que podría pasar si se embaraza? Tenemos que hacerle dentro igual de esto la charla de otros métodos anticonceptivos y ofrecerle. Mira, si no te ha funcionado las pastillas anticonceptivas, te podemos colocar el chip intradérmico. Mira que eso te va a ir mejor, o el dispositivo intrauterino, pero para el DIU, para la colocación del DIU o dispositivo intrauterino, tiene que haber ya la actividad sexual como tal, ¿no? También tenemos que promover las conductas de autodeterminación, estimulando las fortalezas que tengan los adolescentes y los factores protectores, y un control en 3 días. Si hay sospecha de violencia, tenemos que referir, ¿no? Y actuar bajo este cuadro. Si no cumple ninguno de estos valores de aquí y está todo normal, o si tiene actividad sexual pero utiliza anticonceptivos modernos de larga duración, entonces podemos clasificarla nosotros dentro del bajo riesgo para embarazarse. Pese a eso, nosotros tenemos que igual ofrecer la consejería sobre los métodos anticonceptivos, los riesgos del embarazo, facilitando el acceso a los métodos anticonceptivos si es que los llegase a necesitar, la promoción de las conductas de autodeterminación y la estimulación de las fortalezas y los factores protectores. Y se tiene que planificar una nueva consulta en caso de que se haga un cambio sobre los anticonceptivos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bien. Ahora, la anticoncepción en la adolescencia, vamos a ver que hay unos que son más efectivos y otros que son menos efectivos. Dentro de los más efectivos tenemos el dispositivo intrauterino de cobre o el DIU, ¿ya? El implante hormonal subdérmico y las inyectables hormonales. Estos son recomendados principalmente, ¿no? Los DIUs en los adolescentes que no hayan tenido embarazos previos o una talla menor a 1,40 m, ya que estos tienen mayor riesgo de expulsión del dispositivo intrauterino. Hay que explicarles que la colocación puede ser dolorosa, por lo que debe ser administrado con analgésicos en lo que se le está colocando. Y durante las 3 semanas posteriores a la colocación, explicarles que hay un riesgo de infección por la contaminación, pero que esto es menor al 1%. Pero tienen que estar conscientes porque si no les explicamos nosotros y después nos vienen con una infección, van a decir, no, es que es por su culpa porque yo no quería que me coloque esto y ya. Y ahí se acabó. Para el implante hormonal tenemos que explicar que va a haber un cambio en el sangrado menstrual. Pueden tener amenorrea o un sangrado irregular. No producen cambios en el peso ni alteraciones del humor o de la libido. Y además que darle la recomendación que tiene que cuidar el sitio y el brazo donde se ha colocado el implante para evitar complicaciones. Si pese a estas explicaciones no quiere, tenemos que ver otras de las que sí puede aceptar. ¿Ya? Tenemos que explicarle también de estos las ventajas, que estos son muy efectivos, no requieren de ninguna acción por parte de la usuaria. ¿Qué quiere decir? Que es solamente una sola vez con visita al centro de salud y va a estar con la protección
para evitar los embarazos no deseados. Ya no tiene que planear por adelantado las relaciones sexuales, son rápidamente reversibles, esto es confidencial y que estos también se pueden colocar inmediatamente después de un evento obstétrico, sea un post-aborto o un postparto. Los menos efectivos van a ir desde los anticonceptivos hormonales orales, después van a ir por las de emergencia o las píldoras anticonceptivas de emergencia, los condones masculinos y femeninos y por último los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Esto solamente en prevención a los embarazos no deseados, porque es otro el panorama para la prevención de infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Los ACO o los anticonceptivos hormonales orales van a mejorar, ¿no?, los dolores del síndrome de tensión premenstrual, pueden mejorar la regularidad menstrual y pueden mejorar el cuadro de acné no complicado. A veces a algunos adolescentes les va a resultar un poco difícil poder tomar, por lo que si optan por esto hay que hacerle un seguimiento, ¿no?, el control en una semana y preguntarle cómo te ha ido para ver la posibilidad de realizar un cambio. Ahora, las píldoras anticonceptivas pueden estar más expuestas a tener relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos, pero hay que recordar también que el abuso de estos puede generar lesiones a nivel del endometrio y no puedan embarazarse en un futuro. Lo mismo que con el aborto, ¿no? Y los condones son altamente efectivos para prevenir el embarazo y las ITS. Estos son accesibles, se consiguen fácilmente y son convenientes para las relaciones sexuales ocasionales. Hay que hacer hincapié que los otros son preferentemente cuando tienen una pareja estable y cuando tienen múltiples parejas sexuales es mejor realizar el uso de condón. Y que los métodos basados en conocimiento de la fertilidad no son tan efectivos en la adolescencia porque aún no conocen cómo es su ciclo menstrual regular, por lo que no saben y el riesgo de embarazo es mucho más alto. Dentro de los trastornos menstruales tenemos que ver si hay sangrado vaginal con coágulos o membranas, ¿ya? Y si vemos que hay coágulos y además presenta dolor abdominal, palidez palmar, fiebre y compromiso del estado general, estamos clasificándolo dentro de una hemorragia genital, por lo que tenemos que referir automáticamente a un hospital de segundo o tercer nivel para que determinen los riesgos y le puedan hacer el tratamiento adecuado. Ahora, si los ciclos menstruales han iniciado hace más de 2 años y duran menos de 21 días o más de 35 días, el ciclo o la menstruación dura menos de 2 o más de 7, y pueda simular un falso embarazo, estamos delante de un trastorno del ciclo menstrual. Para ello también nosotros tenemos que referir a un hospital de segundo o tercer nivel para su valoración por el especialista. Si antes de la menstruación presentan dolor en las mamas, en hipogastrio durante la menstruación, distensión abdominal, vómitos, o la menstruación ha iniciado antes de los 8 o después de los 16 años, estamos ante un síndrome premenstrual y dismenorrea, y con este último un trastorno del inicio de la menstruación. Y por lo tanto, con este último tenemos que referir al hospital para la valoración por los especialistas y en el caso de dismenorrea podemos darle ibuprofeno o paracetamol por 2 días cada 8 horas. Promocionando los estilos de vida saludable, hay que evitar el consumo de café, tabaco y alcohol, el consumo de sal sin exageración, también el consumo de azúcar adecuado y que pueda realizar ejercicio físico regularmente. Nos quedan, creo, 7 minutos todavía para la clase. Las ITS lo vamos a ver mañana, ¿ya, chicos? Porque es todavía un poquito más amplio. Yo le voy a decir igual a la doctora que les haga ver esta parte. O lo quieren ver rápidamente y mañana resolvemos dudas. Mañana, doctor. Ya.
Entonces, mañana ¿alguna duda, chicos? Ninguna, creo. Ya, alguien que haya ingresado tarde o alguien que no haya sido llamado en la lista. Ya, el día de mañana si yo no estoy a las 4 en punto, va a estar una doctora también que va a estar ahí para orientarles en la parte práctica y también para que les pueda explicar un poquito de las ITS. Yo voy a procurar terminar la reunión. Tenemos una reunión en la Universidad de Capacitación a las 3:30. Pero en caso si yo no estoy, va a estar la doctora Herbas, ya, ella igual les va a estar asesorando y yo luego me voy a incorporar nuevamente para igual con la continuación de las clases. Si no hay dudas, entonces chicos, nos vemos mañana.